provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Dani, bienvenido, ¿cómo estás? Tal, Juan Carlos, pues como siempre, muy, muy bien hallado de estar aquí en tu programa con toda tu audiencia. Vamos a hablar de esos lugares que por algún motivo que se nos escapa a nuestra comprensión o algún motivo lógico no está permitido que el resto de los seres humanos puedan entrar en ellos, Dani. Pues así es. De hecho, he intentado hacer una recopilación de algunos. La lista es bastante extensa, pero he intentado seleccionar algunos que a mí me han llamado bastante la atención. Que de hecho yo creo que si tus oyentes hoy echan en falta alguno, pues yo les encomiendo a que hagan ese ejercicio de pedirnos algún sitio en concreto que nos hayamos dejado, que nos vamos a dejar seguramente. Y si alguno de los que citamos hoy en concreto les llama mucho la atención y quieren profundizar, pues yo también les invito a que nos lo pidan y podemos meter más caña en ese sitio y documentarnos mejor y hacer un programita sobre ese sitio en concreto que les llame la atención, como te digo al principio. Bueno, Y, y evidentemente, sí, Dani, no podemos abarcar todos esos lugares porque hay unos cuantos, posible. hay que decirlo, pero sí que vamos a intentar, si te parece bien, mencionar aquellos que son quizás más conocidos a nivel general. Sí, de hecho tengo muchos conocidos y tengo alguno menos conocido que me llama mucho la atención para que la gente por lo menos los conozca y los vamos a ir citando, ¿de acuerdo? Pues Yo creo que voy a empezar, si quieres, voy a empezar por el más típico de siempre. Yo creo que es el que es un nexo común para todos los que nos gusta el tema del misterio y las conspiraciones, que yo creo que seguramente se te ocurrirá cuál es, que es el Área 51, lo estaba que lo voy pensando ahora a... mismo. Sí, es que ese yo creo que es el que nos viene a todos, es el motivo de unión y de desunión de mucha gente de que nos gusta el misterio, porque algunos, pues míticamente, pues nos viene a la cabeza Roswell, el accidente de Nevada, ese objeto que se estrelló y que supuestamente pues acabaron en esas instalaciones los restos de una nave extraterrestre, digo todo supuestamente porque es esa leyenda que circula alrededor de esa base del lago Groom, donde también pues se pone de manifiesto que ahí se está desarrollando por lo menos aeronaves que son de tecnología exótica o modelos que van a ser punteros en el futuro, modelos desconocidos, eso sí que es una obviedad y es una base que hasta hace relativamente poco era oficialmente citada como que no existía, ¿no? No estaba en el mapa, estaba físicamente, pero se negaba su existencia, eso es innegable, ¿no? Y la he traído por eso, porque es muy emblemática y porque hace, creo que fue un año, pues esa famosa Storm Area 51, donde todo el mundo se citaba en las redes sociales para hacer un evento en el que supuestamente iban a entrar por la puerta y que al final, pues como sabes, Juan Carlos, se quedó todo en un meme, no llegó a nada y evidentemente se juntaron muy poca gente detrás de la valla y prácticamente quedó en algo anecdótico y nunca yo creo que tuvieron la intención de traspasar las fronteras de esta base, ¿no? Luego hay un sitio también que también me llama mucho la atención, que siempre me ha gustado a mí personalmente, que es el HARP, que lo hemos tratado en tu programa alguna vez, y yo creo que si la gente quiere escuchar sobre este enclave donde se manipulaba la ionosfera con otros fines que no son simplemente el hecho de las comunicaciones, sino que era el tema de modificación del clima, yo les invito a que lo escuchen el programa porque es un sitio bastante emblemático. No quiero perder mucho el tiempo en ese porque ya te digo que como lo estuvimos desarrollando en un programa anteriormente, pues la gente les invito a que lo escuchen de nuevo. Y si quieres vamos a entrar ya en harina y empezar a Vamos al lío, contarte sí, vamos al lío. Sí, voy a contarte el primero que a mí, yo creo que para mí es conocido, no sé si para la gente lo será igual, pero es una base que está ubicada en Nueva Inglaterra, que se llama Menwith Hill Station, por las fotos igual la gente, si se hace una idea, es como una base que salen como bolas de golf, son como pelotas, es una base mítica en Inglaterra, básicamente se construyó en los años 50, como siempre, después de esa Guerra Fría en la que era basada simplemente para el espionaje de las comunicaciones, sobre todo vía satelital, que tras el 11 de septiembre tuvo un repunte en su uso brutal y yo creo que esta base, si la unimos con la palabra Echelon o Echelon, yo creo que a la gente ya le empieza a sonar más, ¿no? Es esa red, posiblemente la mayor red de espionaje constituida hasta la fecha, en la que participa Estados Unidos, como no Inglaterra, y muchos países de la Unión Europea. Y es una central, una base en la que su secretismo es brutal.
se sabe que está ahí porque lleva años construida, como digo, de los años 50, y tuvo una repercusión cuando Snowden empezó a filtrar aquellos famosos cables y de hecho el periódico de Intercept hizo una investigación en la que, bueno, daba y sacó a la opinión pública cómo esta base estuvo espiando a cientos de miles de personas sin ningún tipo de criterio, en el que, bueno, pues estuvo vulnerando lo que son los derechos humanos más básicos, que es el derecho a que no te tengan que espiar tus comunicaciones. Y de hecho es una base tan clave para Estados Unidos, que es la base extranjera pues de más utilidad para el gobierno de los Estados Unidos, en concreto para la NSA. Para que la gente se haga una idea de lo que hay detrás de esta base, queda para un programa extenso. En un día, solo en un día, son capaces de almacenar 300 millones de correos electrónicos y llamadas de teléfono. O sea, para que la gente se haga Madre una idea mía. de la capacidad que tiene esta base para poder Y, espiarnos. Y digo, y espiarnos a así, todo el mundo. sí, y así que nosotros conozcamos, que a lo mejor es más. Eso es, exactamente, porque estos son datos que están a cuentagotas de la capacidad que tiene esta red y esta base. Porque ya te digo que el secretismo es brutal, prácticamente nadie ha entrado ahí, nadie ha explorado sus instalaciones y todo lo que se pueda decir son meras especulaciones, sobre todo sobre la capacidad de espionaje que tienen. Ya os digo que esto forma parte de esa red brutal que está de Echelon, que da también para un programa y como decía al principio, que la gente vaya quedándose con estas cosas y si les interesa podemos profundizar porque da para mucho, ¿vale? Si te parece, seguimos porque hay Sí, unos sí. cuantos y vamos a centrarnos en otro que es muy interesante, no tanto por el apartado militar, porque no es un sitio, un enclave militar, sino porque su acceso es prácticamente imposible. Estamos hablando de las famosas bóvedas del fin del mundo, que si le decimos a la gente que es el archipiélago noruego de Svalbard, a lo mejor le empieza a sonar ya más, ¿no? Ese arca de Noé en el que se están guardando más de 5.000 especies diferentes de plantas de cultivo para, bueno, estar preparados por si hubiera algún tipo de desastre, catástrofe, algún cambio climático, este tan citado que están comentando. Y es un arca de Noé, básicamente, ¿no? Lleva construido ahí bastantes años en el que se están apoyando, en el que están unas temperaturas de 18 grados bajo cero, en el permafrost, para almacenar todas esas semillas que están soterradas bajo unas instalaciones que han costado millones de euros. Y de hecho, es un sitio tan bueno estratégicamente hablando porque su acceso es prácticamente imposible. O sea, es muy difícil llegar ahí. Y encima es una zona que está totalmente desmilitarizada y está declarada así por 42 naciones. O sea, prácticamente es muy imposible que se diera un conflicto militar en esa zona y que por las características del lugar, el deterioro de esos componentes sería prácticamente imposible lo que tienen almacenado ahí. Y de hecho no solo tienen semillas, es un sitio también muy interesante, que también tienen una iniciativa que se llama el Arctic World Archive, que es una especie de contenedor de información en la que se está guardando cantidad de información, de teras de información sobre el conocimiento humano, sobre arte, sobre ciencia, todo lo que podríamos dejar ahí almacenado, por si hubiera un evento catastrófico en el que pudiéramos dejar una huella y poder recuperarlo a posteriori. Es un sitio que es muy bonito por fuera, por cierto, verlo, es muy chulo. Y la verdad que ese sitio también da para otro programa porque lo que se pueda estar guardando ahí, el porqué o esa iniciativa es bastante interesante, ¿eh? Sí, pero fíjate, hoy vamos a hablar un poquitín generalmente sobre todos estos lugares, pero luego en un futuro, si te apetece y quieres, ya que has dado la idea, lo podemos profundizar más individualmente. Eso es. Es que esa es la idea. Yo he estado haciendo un resumen y es que hay tantos sitios de acceso prácticamente limitado o prohibido directamente y con tanto misterio alrededor que me gustaría daros una especie como de cuentagotas para que, bueno, pues lo que decía al principio, si os quedáis con alguno en concreto o hoy mismo nos quedamos con alguno que nos llame la atención, yo sabes que recojo el guante y lo hacemos. Si quieres seguimos, porque tengo unos Sí, cuantos sí, y sí, de sí. los que habéis dejado aquí no me gusta dejarme ninguno. Hay uno muy chulo que yo no lo conocía, que se llama la montaña de granito, lo llaman así, y bueno, es una base, podemos llamarlo así, un búnker que está socavado a 180 metros en el interior de una montaña totalmente de granito en Utah, cerca de la ciudad de Salt Lake City, y pertenece, fíjate, yo esto no lo sabía, he estado, bueno, indagando estos días sobre este tema, pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es una iglesia mormona,
y se supone que es bueno, se supone no, es así, tienen socavada en la tierra, en esta montaña, una especie de cámara acorazada de más de 6.000 metros cuadrados, que está lleno de túneles, cámaras, bueno, y la pregunta es, ¿qué guardan ahí, no? Porque es una inversión millonaria lo que se ha metido ahí para hacer esas instalaciones. Pues resulta, oficialmente, que por cierto, este enclave no se puede entrar, es totalmente limitado, no puede entrar nadie. Se supone que guardan los documentos o información genealógica de todos los miembros de esta religión, desde la fundación en 1830 por Joseph Smith, y se supone que solamente guardan toda esa información ahí. Pero es un sitio que, si ven las fotos, es una base, parece una Perdóname un base militar. momento. Joseph Smith era aquel que supuestamente dijo haber tenido un supuesto contacto extraterrestre, ¿no? Joseph Smith es el fundador de esta Sí, sí, iglesia, sí, sí, de Jesucristo. sí, no son de los mormones estos. Sí, son mormones, sí, correcto. Sí, sí, es Claro, una iglesia pues yo mormona, creo que exactamente. este me parece que afirmó en su momento llegar a haber tenido un contacto no terrestre, ¿eh? Creo, ¿eh? No me Puede hagas ser. caso. Nos lo apuntamos, si te parece, como uno de los candidatos para indagar, La verdad porque pero puede ser. que si uno ve esas fotografías que tú estás diciendo, pues yo recuerdo haberlas Sí, mirado, ciertamente parece una base militar. sí, esas puertas blindadas enormes Ujú. también, ¿no? Es que, de hecho, sobre todo esa inversión, porque hablan de una inversión millonaria para montar todo eso, simplemente para guardar. Es que está dentro de la montaña, ¿no? Sí, sí, a 180 metros, grabada adentro, y eso digo, que son con unas instalaciones exteriores, unas puertas blindadas. Se supone que está, bueno, preparada para seísmos, desastres naturales, guerras. O sea, quiero decir, está directamente, es un búnker, o sea, es un búnker No militar. está como si Pero fuera granito todo aquello. sí, sí, por eso se llama la montaña del granito. La llaman así porque Tú fíjate es una montaña. para excavar ahí dentro, ¿eh? Cuidado. Exactamente, es el dinero que han tenido que invertir para poder montar esas instalaciones, solo para guardar, solo entre comillas, información genealógica de las personas que han estado pasando por esa religión. No sé, me parece cuando menos muy curioso. Luego hay muchas teorías de lo que pueden almacenar dentro, Pues pero esa es una hombre, realidad, está en la base ahí. hablan de que guardan, como tú bien has dicho, datos de los 15 millones de miembros. Cuidado que estamos hablando de 15 millones de personas, ¿eh? Exactamente, pero parece como demasiado grande, ¿no? 6.000 metros cuadrados, un campo de fútbol prácticamente, para almacenar una información genealógica. Yo creo que podemos dejarlo ahí como un sitio también curioso para Sí, apuntarlo para que te profundizar. dicen ellos lo que quieren y luego guardarán lo que les dé la gana. Puede ser, sobre todo por el dinero invertido. Creo que sobre todo por el dinero invertido, eso a mí me hace sospechar bastante. Bueno, pues si quieres, seguimos. Vamos a Sí. hablar de otra vez de religión, ¿vale? Vamos a hablar de una religión un poquito más moderna que ha salido, bueno, hace unos años, que es la cienciología. Ujú. Y es también muy curioso porque la cienciología tiene un búnker, y esto sí es un búnker, que está situado en Mesa, en Huerfanita, que está en el estado de Nuevo México. Volvemos otra vez a Nuevo México, hemos citado antes el área 51, y que está a 3 horillas en coche del famoso accidente donde se produjo ese evento, entre comillas, ovni, supuestamente, de Roswell. Y es un sitio que se puede ver en Google Maps. Podría decir aquí las coordenadas, pero es un poco rollo decirlas porque son largas, pero vamos, con que pongan búnker cienciología, va a salirles las fotografías y lo van a poder ver desde fuera, que encima tiene una simbología exterior muy curiosa, que es una especie como de diamantes, unos círculos, que ahora explicaremos un poco por dónde vienen. Y la historia de este búnker, que también está preparado para evitar eventos incluso de bombas atómicas, o sea, volvemos a remarcar la inversión que se ha hecho para proteger lo que ahora diremos que se supone que tienen ahí. Y hay un trabajo sobre un periodista que se llama John Sweeney, que él llegó a hacer unas ciertas investigaciones porque la ciencia de la teología es muy, o sea, esta religión es muy, muy cerrada también, es muy, muy secreta. Bueno, Y pero según él, hay gente conocida, sí, muy sí, muy conocida, conocida, que Tom son Cruise, por miembros. ejemplo. Eso te iba a decir yo, por ejemplo, Tom Cruise. Tom Cruise Exactamente, que afirmó está en muy, su muy momento metido. que era miembro de esta religión, o sea que hay gente muy conocida. Lo que pasa que es muy hermética, como tú dices. Es muy, muy, muy hermética y hay gente muy conocida en la que creo que supongo que habrá que invertir bastante dinero para poder entrar, que no creo que cualquiera pueda entrar, yo creo, que debe ser bastante exquisita para ese tema. Y es curioso porque este hombre, este periodista, dice que estas instalaciones están hechas
preservar unos ataúdes que él llama de titanio, en los que se almacenan dentro unos discos de oro con copias también, en este caso, de unos textos originales de Ronald Hubbard, que es el fundador de la cienciología. Que es Sí, curioso, ¿no? Se asemeja un poco a lo que decíamos antes. pero que curiosamente este buen señor que acabas de mencionar era originariamente escritor fracasado de ciencia ficción. Cuidadito, ¿eh? Pero fíjate lo que llegó a montar alrededor. Y Una se religión, basó, según cuenta la historia, se basó en los... ¿Cómo se llamaba este que hizo lo del psicoanálisis? no sé, ahora El... mismo, Sí, hombre, el bueno, sea Sigmund Freud, Freud. no sé, Freud. Freud, ¿no? Sí. Claro, se basó en el psicoanálisis este buen señor para desarrollar un sistema de psicoterapia que lo llamó, me parece que si alguien me escucha y veo que estoy confundido, pues que me corrija. Creo que lo llamó Dianética o algo así. Que no te sonará de nada, seguro, porque No, cuidadito, no, no, cuidadito con la palabra, ¿eh? La no, no cual, me es suena que tú absolutamente fíjate, nada. claro, es que esto lo leí hace muchos años. Esto supuestamente profundiza en la relación de la mente y el cuerpo. Está basado en esto. Entonces, Pues, este hombre se basó en el psicoanálisis de Sigmund Freud para realizar esta. Pero vamos, originariamente era un escritor fracasado de ciencia ficción. fíjate, pues fíjate el imperio, que es un imperio que ha montado alrededor de esas teorías, ¿no? Y de hecho, lo que estamos al principio comentando de esos símbolos que van a poder ver en las imágenes, están pensados, tienen un fin y están hechos para que supuestamente si hay un Armagedón, como llaman ellos, que la Ujú. gente que vuelva a la Tierra, ojo, porque han tenido que salir de esta por cualquier evento catastrófico, sepan, mediante una baliza visual, que ahí se encuentran esos discos de oro con esa información para poder recuperarla. O sea, fíjate hasta qué punto estas religiones vuelven otra vez a hablar del Armagedón, del fin de los tiempos, y cómo dejan preparado algo para seguir preservando su religión. No deja de ser curioso, ¿no? Dejar una baliza visual para unos posibles viajeros que retornen a la Tierra. A mí me ha parecido bastante llamativa la idea, la Hombre, verdad. es muy significativo unos posibles viajeros que retornen. Eso significa que ya han tenido que partir. Exactamente, dan por hecho que hayan tenido que salir de la Tierra y que tienen la capacidad de salir y que puedan volver. La verdad es cuando menos bastante curioso. No lo calificaría como una secta, pero estas ideas suelen ser un Hombre, poco... normalmente son sectas muy... bueno, yo sí que más o menos lo llamaría secta porque son muy Sí, herméticas y están solamente viables para determinadas personas con una determinada capacidad económica. Por lo tanto, no es una religión abierta. Algo que es no, yo por eso... hermético y que es cerrado, vamos, para mí Sí, yo no tiene quería... todos los tintes de Sí, sí, yo no secta. quería mojarme tanto, pero sí, la verdad que tiene una pinta que todo indica que puede ser una secta. Además, pues eso, que mueve bastante dinero, por lo que hablamos, no es una secta que Ujú. pueda entrar cualquiera. Y bueno, pues seguimos con la lista de sitios pues de acceso prácticamente prohibido, como es un complejo militar. Otra vez podemos hablar de las montañas, ¿no? Como le gusta al ser humano, bueno, hacer este tipo de instalaciones para preservar lo que tengan ahí dentro. Y en este caso vamos a hablar del ejército de los Estados Unidos, en concreto del mando norteamericano de defensa aérea, el famoso NORAD, en las siglas, y que básicamente pues, son los que proveen de la defensa aérea y el control aéreo de los Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y es una base que está, bueno, está metida también en una montaña de granito, que también hay un montón de fotos muy míticas, que se ve la montaña y se ven unas puertas blindadas que hablan de unos 25 toneladas, más o menos, las puertas de acceso. Y estamos hablando de las instalaciones que están en Colorado, en las montañas Cheyenne, que más o menos podemos hablar lo mismo, no hay cifras oficiales porque esto tampoco es que esté totalmente claro y diáfano para todo el mundo que lo quiera consultar, pero hablan más o menos de una capacidad para 800 personas, con sus puestos de control, salas de información, búnkeres habitables en caso de cualquier evento pues nuclear, por ejemplo, o cualquier guerra en la que tengan que meter gente para poder sobrevivir y pasar años y que sea totalmente habitable, ¿no? O sea, volvemos a esa idea de poder a construir dentro de las montañas para preservar lo que sería, bueno, pues la vida, ¿no? Para unos elegidos. Y seguimos un poco con los Solamente, países. Sí, solamente sí. una curiosidad para aquellos que busquen la base esta. La entrada que tiene esta base es muy parecida a la serie de televisión Stargate, Puerta
de las estrellas. Sí, No sé si justo. te suena. Sí, justo. Cuando entran al principio de la película, Eso está es, el chico de las gafitas, el profesor que va entrando, sí, justo. De hecho, a lo justito. mejor igual se han matado Pues hasta en esa imagen. seguramente. Sí. Es correcto, sí. La montaña y esa pedazo de rueda, esa pedazo de puerta, que es Mm. enorme, y de acceso blindada con los guardas apostados ahí. Es sí, muy buena ahí. Muy bien. Te he visto muy fino ahí. Seguimos, Dani. Y sí, seguimos con las ciudades secretas rusas que de hecho en estas hay muchas para hablar, hay muchos tipos, porque de hecho hay ciudades que se construyeron también en la famosa Guerra Fría, cuando la Unión Soviética empezaba a hacer diferentes ciudades pequeñas en las que se hacían enclaves bueno, científicas, otras de prospección de materiales como minería, y sobre esa ciudad que hacían tareas secretas, evidentemente se iba construyendo una pequeña ciudad alrededor, ¿no? Había, pues eso, se convertía en unas mini ciudades, ¿no? Y esas pues, fueron creciendo, se fueron haciendo muchas, fueron creciendo por el territorio de la Unión Soviética. Y vamos a hablar de todas las que hay, porque hay muchas, porque de hecho, pues la gente de seguro que le viene a la cabeza Baikonur, que es Ajá. esa, bueno, esa sede aeronáutica de los rusos, donde salían sus misiones aeronáuticas. Y luego hay minas como la de Minri, ese es un agujero enorme, que hay muchísimas fotos también, que fue hasta el 2001 la minería o la mina de diamantes más grande del mundo, abierta, que también tiene unas fotos que son impresionantes de la longitud que tiene. Hay que recordar que eran 1.200 metros de radio. Y es enorme, ¿no? Esa base. Pero nos queremos centrar en una parte en concreta de la cordillera de los Urales, una montaña que se llama Yamantau. Y básicamente, bueno, de hecho se llama, traducido en lenguaje basquir, allí se llama montaña maligna, ya tiene un nombre bastante llamativo. Sí. Y es muy curioso porque en los años 70 el gobierno soviético empezó a hacer excavaciones en esa montaña, aparentemente que era relacionado todo con minería, pero resulta que a partir del año 95 empieza a haber una cantidad de destacamentos militares enorme en esa montaña, y bueno, ahí nació lo que se llama una ciudad que se llama Misgaray, mi ruso de andar por casa, y es una montaña en la que aparentemente se supone que hay una base dentro, totalmente funcional, a día de hoy, que todavía está activa, que podría albergar, dicen que 30.000 personas, eso es lo que se supone que hablan. De hecho, hay un reportaje del New York Times que está basado en un artículo previo del diario Pravda, en el que comentan, bueno, esta base, las características que supuestamente tendrían, cómo habría vías de tren que llegarían directamente a este enclave. Y de hecho los rumores vienen a tanto que hasta incluso Estados Unidos hizo una queja formal como para decir que Rusia no decía exactamente para qué sirve esta base, cosa que me parece bastante curioso, que pidan detalles de para qué sirve, ¿no? Mm. Y fíjate que hasta dónde viene un poco el despropósito, ¿no? Que también allí bueno, hay un delegado de la zona de esa, donde está este enclave, que se llama Sirkunov, que es una persona relacionada con el estamento militar, que desmiente completamente todo lo que dicen, bueno, estos periódicos, estas informaciones, y dicen que sí, que ahí existe, este enclave sí existe, que es real, no lo niega, pero que dice que es un almacén para reservas de ropa y alimentos, pues si hubiera una catástrofe humanitaria, ¿no? O sea, quiero decir que esos rumores los intenta acallar con, bueno, pues con una argumentación un poco de unicornios, ¿no? Y cosas así un poco increíbles, porque no creo que hagan esas construcciones para preservar, pues es lo que dice, fuentes de agua, comida, alimentos, ropa, por si pasara algo para la gente que vive en la zona. Me parece, y sobre todo con esa cantidad de militares que hay alrededor de la zona, porque además es una zona prohibida, no se puede acceder. Hay montañas en las que hay ciertas zonas de alpinismo que están muy acotadas hasta donde puedes ir. Solamente se puede entrar con los extranjeros, prácticamente no pueden entrar, tienen que pedir unos certificados especiales. Bueno, pero Es son una zona ciudades, totalmente Dani, delimitada. son ciudades que dice la versión oficial, así un poquitín extraoficialmente hablando, aunque diga oficial, que donde hay refugiados políticos también metidos. Sí, de hecho no se sabe muy bien ni lo que hay, ni el censo, nada. O sea, están, de hecho, de todas las que hay, todavía quedan unas 40. Oficialmente, bueno, Hombre, oficialmente, entre comillas, porque no hay datos. hay una que se llama la ciudad secreta de Tenet, ¿vale? Una palabra que Sí, empieza igual que termina, que es como la película. donde, ¿eh? Como la película Tenet, igual que Tenet, está. sí. Sí, igual. Esa podíamos hablar un día de ella, ¿eh? No quiero adelantar Sí, acontecimientos por si acaso. está muy bien, es un película, sí.
Tiene muchos, además, muchos significados también la película. Y muchas cosas interesantes, para comentar. Pues por No eso te hagamos digo. spoiler, por si acaso. No, Y no, de no. hecho, fíjate, vamos a hacer un spoiler sobre esta zona que te he dicho, que fíjate que la versión ya oficial, o la que todo el mundo cree que es una zona, un silo de misiles, de la famosa, que de hecho lo hablamos en tu programa algún día, que se llama el famoso sistema de la mano muerta, que puedas Ah, lanzar misiles incluso ya cuando ya ni siquiera haya nadie físicamente para apretar el botón, que eso ya lo hemos hablado antes en algún programa, se llama el perímetro este ruso. Y esa es la versión oficial. Dicen que hay una base, eso sí que, vamos, que es casi conocido, que ahí tienen un enclave, como lo hemos citado antes los norteamericanos, y que ahí tienen algo, pues, pero no dicen el que, evidentemente, por su secretismo. Y de hecho, me parece muy curioso que Estados Unidos les pida explicaciones a la Unión Soviética para decirle qué es lo que había dentro y que no decían el qué. Me parece un poco cómico. Más que nada, sobre todo por el siguiente caso, que es muy curioso, que es un hotel que se llama el Hotel Greenbrier, que es un hotel de 4 estrellas en Estados Unidos. Y fíjate que volvemos otra vez a la Guerra Fría, esa tensión que ha habido durante años, ¿no? De construir armas más potentes que el de al lado, intentar protegerte para un evento nuclear, esa crisis de los misiles cubanos en las que a los niños en Estados Unidos se les decía cómo meterse debajo de mesas para evitar pues un ataque nuclear, y cómo esas medidas evidentemente se quedaban cortas con las que necesitarían de verdad los que gobernaban el Estados Unidos. Y de ahí se pone en marcha un proyecto que se llama Proyecto Isla Griega, y es una remodelación de un área de este hotel de 4 estrellas que está en Virginia, totalmente secreto, y a la vez que remodelan un área nueva, un ala nueva de este hotel, hacen un búnker totalmente secreto en el que, bueno, está preparado para albergar a ciertas élites de personas o de gobernantes de Estados Unidos, que nadie sabía que existía absolutamente para nada. Se hizo en total secreto, que estaba debajo de un hotel, insisto, que se construyó entre el año 58 y 61, terminaron las obras, y estuvo funcionalmente hasta el año 92. Y nadie sabía de su existencia hasta que unos periodistas del Washington Post vieron algo raro en la estructura del hotel, empezaron a tirar de la manta, empezaron a hacer una serie de publicaciones en el periódico, hasta que el gobierno tuvo que dar la razón, que evidentemente había un búnker ahí debajo de las instalaciones de ese hotel. Evidentemente se tuvo que desmantelar, porque una vez que ya era público y notorio, no tuvo ya ningún tipo de interés para ellos. Una parte que se ha hecho un museo, que la gente puede visitarla, otra está vendido a empresas privadas para almacenar ahí de estos datos, por si acaso hay un evento también catastrófico. Pero fíjate que incluso hasta había parte del personal de ese hotel que se encargaba del mantenimiento de ese búnker, en el que ha estado durante 30 años pagando el gobierno de los Estados Unidos bajo cuerda a esas personas para que lo fueran manteniendo y que estuvieran en las condiciones pues habitables, pues hubiera cualquier evento catastrófico. O sea, fíjate hasta qué punto, bueno, pues un país como Estados Unidos realiza obras de soslayo debajo de un hotel y piden explicaciones a otro porque no le dicen que hay una montaña. No deja de ser todo como un poco, cuanto menos curioso, por lo menos a mí me hombre, parece parece, surrealista, ¿eh? parece que forma parte del juego que tienen entre los dos. Sí, es todo un poco surrealista. Que se enfade el uno porque no le explique lo que tenga, pero el otro hace un búnker debajo de un hotel. O sea, esto es todo un poco, no sé, sería cómico si habláramos de cosas Bueno, nucleares, esto ¿no? es como cuando lo de la Guerra Fría que tú has mencionado y resulta que no se podían ver, que estaban a punto de matarse entre ellos y matar al mundo entero y resulta que firman, no me acuerdo si uno, dos o tres tratados de no agresión Tratados, ¿no? espacial. O sea Sí, que por tú eso digo. fíjate qué más se llevaban. Sí, es como al final en lo que estamos en medio somos los que estamos ahí sin enterarnos de nada, que ese es el problema casi siempre, y eso va a ser siempre así. Y de hecho, fíjate, vamos a hablar otra vez, ya casi estamos terminando, de la famosa también Guerra Fría, y estamos hablando otra vez bueno, de la Unión Soviética, de la URSS. Y hay un mito, hay una leyenda que no ha sido nunca desmentida por parte del gobierno ruso, que de hecho los Estados Unidos asegura que sí que existe. Y hablan hay un metro que se construyó en el año 35, se construyó la primera línea de metro en Moscú. Y a tenor de esta Guerra Fría que estamos comentando, de estas posibles ataques nucleares que podría haber, bueno, pues se surge lo que ellos llaman un nuevo plan, que es secreto, que se llama Metro 2, comúnmente hablado, que en clave se llama D6, que lo formó la KGB, y es un segundo metro que estaría por debajo de las líneas de metro oficiales de Moscú, en las que conectarían el Kremlin con los distintos puntos neurálgicos de la Unión Soviética.
para evitar o poder mitigar el caso de que hubiera un ataque nuclear, poder ir bajo tierra, comunicarse con los diferentes puntos de la nación, incluso tener búnkers para poder sobrevivir. O sea, hablan de una segunda red de metro por debajo de la que tiene Moscú. Y es una información que Estados Unidos ha sacado en varios documentos, en varios papers que han sacado ellos, y Rusia no lo ha negado ni lo ha desmentido nunca. O sea, es una cosa que me parece bastante curioso. Y de hecho, fíjate que podemos estar dudando si existe o no existe, pero hay un dato que es innegable, que en el año 2006 hay unas remodelaciones en un hotel que se llama el Hotel Rosilla, y es uno de los más míticos hoteles que hay en Moscú. Y al derribarlo, se encontraron que había una red de túneles y de una especie como de mini búnker que, bueno, pues se quedaron, no se llegaron a ver más lo que había, dónde llegaba. Evidentemente eso, bueno, pues se cerró, se volvió a construir todo el rollo, pero ahí quedó una especie de remanente de que ahí había unos túneles. Y de hecho, es una anécdota que no deja de ser algo, bueno, más bien que es algo bastante relevante, porque ese hotel es uno de los hoteles más importantes en la época comunista, porque se reunía el comité central del partido en esas instalaciones. O sea, vendría a ser uno de los puntos estos neurálgicos de esa red interna, de ese metro, que sería para comunicar, como hemos dicho, partes muy importantes del territorio nacional. O sea, quiero decir, es un mito, pero ese dato da que pensar que ese plan podría ser totalmente pues, funcional y que siguiera existiendo a día de hoy y fuera una subred de metro, que tenemos que pensar el territorio que abarca, porque estamos hablando de una red de metro muy grande, enorme, y si hay otra por debajo, la gente también que si puede que eche un ojo al cómo es la red de metro de Moscú y que se imagine lo que sería otra por debajo, porque la verdad que da que pensar lo que podían tener bajo tierra. Y ya para terminar, ya si te parece, vamos a citar un sitio que no es ya ni militar ni es nada relevante, pero la verdad que es un sitio que es bastante escalofriante y es una zona de Estados Unidos que es una casa en concreto en Cleveland, Estados Unidos, en el 2125 de Seymour Avenue, y es un lugar tan sensible que si la gente lo busca, y repito, 2125 de Seymour Avenue, Google Maps lo tiene difuminado, esa casa, y no se puede ver. Y te voy a decir el por qué, porque es una zona, una casa, en la que la llaman la Casa de los Horrores, y no aparece en el mapa de Google Maps porque es un lugar donde un maníaco, bueno, secuestró a tres niñas menores de edad, de las que, bueno, prácticamente abusó de ellas durante casi una década. Y es verdad, vas a Google Maps, pones esa dirección y la casa está totalmente difuminada. Se ve toda la avenida, menos esa en concreto, y está totalmente manchada. Y la verdad que no es algo que digas un sitio militar, un enclave secreto, pero simplemente el pensar que en esa casa se han cometido esas aberraciones y que ahí te lo recuerda ese tachón en esa imagen, esa parte borrosa, deja una sensación como bastante incómoda. Por lo menos a mí me la ha generado al ver la foto y comprobar que era real, ¿eh? Pues muy impresionante lo que estás contando, ¿eh? Porque Sí, a eso mí me ha es, dejado bastante mal cuerpo. por eso te digo que muy impresionante porque si eso te impacta, pues yo creo que tienen todas estas historias que estamos contando, todos estos lugares, volviendo un poquitín al tema original, tienen algo detrás que les hace mantener ocultos al resto de la humanidad con alguna intencionalidad. Porque, por ejemplo, uno de los lugares inaccesibles para el resto de los humanos, aunque sí que hay gente que ha entrado, es, por ejemplo, los sótanos del Vaticano. Exactamente, otro sitio también con un misterio brutal y La con un acceso muy, muy biblioteca limitado. que tienen allí metida, cuidadito la cantidad de libros que hay ahí que no se pueden leer. Exactamente, y de hecho los secretos que pueden albergar ahí podrían, yo creo que serían para dar la vuelta a la historia de la humanidad, yo creo. Bajo mi Pues, punto de vista, ¿eh? No, nunca he tenido la suerte de estar ahí, pero es lo que me da la intuición, ¿eh? bueno, pero seguramente que ellos tengan alguna información muy, muy, muy peliaguda que nos quieren ocultar. Cuando no es público algo es porque algo quieres ocultar, Claro. creo, ¿no? Poco más se puede Básicamente, añadir. y no es por tu seguridad, ¿no? No creo, porque si fuera una cosa para la cultura, para crecer como sociedad, sería público, para libre acceso, digitalizado para cualquier persona. Cuando está tan guardado y de manera tan secreta, yo creo que es porque algo quieres ocultar. Dani, lo dejamos aquí, que sabemos que tienes prisa. Perfecto, pues ya sabes que cualquier sitio en clave que quieran profundizar o alguno que no hayamos dicho, que hay muchos que nos hemos dejado, o podemos hacer otra lista si quieres para otro programa, yo encantado.
Como tú veas. Dani, muchas gracias como siempre por todo y un fuerte abrazo. Mundo.